Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día, Escucha Inge. Buen día, bien, chicos. ¿no? Buen día, Inge. Ingeniero. Ingeniero. Escucha, se ve. Sí se ve, Inge. Ok, listo. Entonces, avancemos la primera parte, luego hablamos algo del examen, ¿listo? El tema que corresponde a este parcial se llama derivada. Y para empezar a estudiar las derivadas, empezaremos por la derivada de primer orden o primera derivada. Ok, entonces la vamos a anotar así, ¿ya? Notación. Si y es igual a f de x, entonces la derivada de primer orden o la primera derivada se va a representar así. Sí, de cualquiera de esas formas. Y se lee derivada de la función respecto de x. Derivada de la función respecto de x. En cualquiera de estas formas se puede representar, ¿no? Cualquiera de esas. Lo otro que queremos ver ahora es su notación y su definición. Definición. Entonces, dice así. Si y es igual a de x, entonces y' o e' o cualquiera de las otras es igual al límite de h que va a 0 menos f de x sobre h. ¿Listo? Esa es entonces la definición de primera derivada. Veremos su interpretación. Para interpretarlo, la derivada puede ser interpretada desde distintos puntos de vista, ¿ya? Desde el punto de vista geométrico, matemático o físico. Veremos primero la interpretación geométrica y de ahí vamos a sacar las demás interpretaciones. Esta es la curva, digamos. Y en esa curva tenemos siempre un punto de estudio, ¿no? El x sub 0. Por ese x sub 0, digamos que pasa una recta tangente. Esta es la recta tangente a la curva, que tiene un ángulo θ ahí, ¿no? Y entonces podemos tomar otro punto por aquí, un punto cualquiera x, y ver sus imágenes, ¿no? Este sería f de x sub 0, y esto sería f de x. ¿De acuerdo? Y entonces lo que queremos, como siempre, es estudiar el comportamiento de la curva alrededor del punto x sub 0. Entonces, para eso diremos, ¿qué pasa si x se aproxima, es lo más cercano a x sub 0? Si tomo un valor de x cualquiera que sea lo más cercano a x sub 0, pero nunca es x sub 0, ¿no? Ya sabemos eso de los límites. Entonces, cuando pasa eso, si x se aproxima a x sub 0, la curva en azul y la recta en color naranja
se van a confundir, ¿no? O sea, es decir, van a ser una sola cuando sea lo más pequeño posible. Así va a ser la curva y la recta se van a confundir, a eso esto me refiero. En este lugar, la curva y la recta tangente son como si fuera una sola curva. Eso pasa en pedazos bien pequeñitos de X, ¿no? Por eso decimos cuando X tiende a X sub 0. Entonces, con esa condición, esto yo puedo encontrar, ¿no? Esta va a ser la diferencia X menos X sub 0. Y también puedo encontrar esto otro. Esto va a ser f de X menos f de X sub 0. Así va a ser. Y este ángulo tita se repite ahí. Y entonces, geométricamente viendo el gráfico, podemos encontrar la tangente de ese ángulo, ¿no? Tangente de tita primero en ese triángulo, que va a ser el ángulo. Aquí va a ser el cateto opuesto. F de X menos F de X sub 0 sobre el cateto adyacente, que va a ser X menos X sub 0. Por un lado, ¿no? Pero ahora, con respecto solo a la recta tangente, ¿qué es la tangente de tita? Este tita, ¿no? La tangente de tita, ¿qué es? Es la pendiente de esa recta tangente, ¿no? Y entonces, ¿qué tal? Igualamos estas dos ecuaciones. Vamos a tener que m de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, es igual a f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Ok, ese es un comportamiento general, ¿no? Que se está moviendo en cualquier parte de la curva y de la recta tangente. Lo que nosotros queremos, hemos dicho al principio, es estudiar cómo se comporta la curva alrededor de x sub 0. ¿Y cómo se logra ese estudio alrededor de x sub 0? Tomándole límites, ¿no ve? El límite es el estudio de la recta alrededor de un punto, o de la curva alrededor de un punto. Entonces, si tomamos los límites de x que tiende a x sub 0, ¿sí? Ya estamos al final de la hoja. Entonces tendríamos el límite a este lado y este lado. Pasaremos al otro lado. Entonces quedaría así. Límite de x que va a x sub 0 de m de la recta tangente igual al límite de x que va a x sub 0 ¿de qué? De f de x menos f de x sub 0, ¿no? Sobre x menos x sub 0, que era la expresión que nos encontraba. Y aquí podemos hacer un cambio de variable. X menos x sub 0, que sea h. Si x es casi x sub 0, entonces h es casi 0, ¿no? Reemplazando, x sub 0 menos x sub 0 es 0. Y entonces quiere decir que h se aproxima a 0. Con eso tenemos la siguiente expresión. Límite de x que tiende a x sub 0 de la pendiente de la recta tangente es igual al límite de h que va a 0. Y en vez de x, despejando del cambio de variable, va a ser h más x sub 0. Menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 que vale h. Que es la expresión que habíamos puesto al principio en la definición de derivada, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya nos demostrado. Ahora, de esta demostración sacaremos unas conclusiones. Como se ve, como este lado derecho, por definición hemos anotado, esto es igual a y', ¿no ve? Y aquí, la pendiente de la recta tangente, ¿qué es? Es un número, ¿no es cierto? Un número. Como el límite de una constante es la misma constante. Podemos anotar así. Perdón. X sub 0 más h le pondremos menos f de x sub 0 sobre h, y eso es y'. ¿Está bien? Y de ahí vamos a sacar las interpretaciones de la derivada. La primera salta a la vista, ¿no? Desde el punto de vista geométrico.
de la igualdad que tenemos, la derivada y', que es que por definición es el límite de esa expresión, es igual a la pendiente de la recta tangente. Y esa es la primera interpretación. La derivada de una función es igual a la pendiente de la recta tangente en cualquier parte de la curva. ¿Ya? Esa es la primera interpretación. Así se entiende la derivada. Y' es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Sobre f. O lo que es lo mismo, ¿no? La primera derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquier parte de la curva. Así es. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación la vamos a hacer desde el punto de vista matemático. Entonces, para eso yo creo que vamos a tener que volver a dibujar lo que teníamos ahí arriba. XY era más o menos así. Aquí está la curva. F de X. Y en esa curva había una recta tangente, ¿no? Esta era la recta tangente. En la recta tangente teníamos el punto de estudio X sub 0, cualquier punto X y sus imágenes. F de X sub 0 y F de X, ¿no? Y aquí, ¿qué nos dicho? Hemos dicho, si X se aproxima a X sub 0, es decir, tomo valores lo más cercanos posibles a X sub 0. Digamos, si X sub 0 es 1, el más cercano a la derecha sería 1.0001, ¿no? En ese lugar. Entonces, si con esa condición, la curva y la recta se confunden, hemos dicho, ¿no? Van a ser como si fueran una sola. Con todas esas condiciones hemos encontrado esto, X menos X sub 0, y hemos encontrado esto otro, ¿no? F de X menos F de X sub 0. Listo. Ahora, pero, si X tiende a X sub 0, esta distancia X menos X sub 0, ¿qué sería? Esa distancia se le llamaría, se puede escribir así, ¿no? Delta de X, que va a ser igual a X menos X sub 0. Y el delta de Y va a ser igual a F de X menos F de X sub 0. Son valores bien pequeñitos, ¿no? Alrededor del 0. Y esos valores que se llaman delta es un incremento. Un incremento es, digamos, si tengo un número 1 y defino otro punto 1,5, la diferencia va a ser 0,5. Entonces su incremento es de 0,5. ¿Se entiende así, no ve? Eso es un incremento entonces. Y entonces esta definición que está aquí arriba está mejor, ¿no? Cualquiera de estas es derivada, ¿no? La derivada, este y' ha salido de este y ha salido de este. Entonces, esto también es la fórmula de derivada, solo que está escrito de otra forma. La definición la hemos anotado así. Pero eso también es derivada. Entonces, en esa derivada podemos reemplazar, ¿no? Y' es igual al límite de X que tiende a X sub 0 de F de X menos F de X sub 0 sobre X menos X sub 0. Así va a ser. En esa fórmula podemos reemplazar lo que nos dicho, X sub 0 y F de X menos X sub 0. Entonces sería delta de Y sobre, perdón, sería así, ¿no? Sería el límite de X que tiende a X sub 0 del delta de Y sobre el delta de X. Pero esta delta de Y y delta de X, ¿qué es? Hemos dicho, delta de Y y delta de X son incrementos, por lo tanto son valores numéricos, ¿no? El cociente de estos dos es un valor numérico y el límite de ese valor numérico sigue siendo ese valor numérico, ¿no? Entonces con eso tenemos así, delta de X. Y esa es la segunda forma de interpretar la primera derivada.
Geométricamente era la pendiente de la recta tangente en cualquier parte de la curva. Matemáticamente es lo que nos he encontrado. Es el incremento de la variable y respecto del incremento de la variable x. Eso quiere decir primera derivada desde el punto de vista matemático. Y' es un incremento de la variable y respecto de otro incremento de un incremento o de otro incremento de la variable x. Así va a ser. ¿Está bien? Geométricamente, ¿qué es? Es la pendiente de la recta tangente en cualquier parte de la curva. Matemáticamente, ¿qué es? Es un incremento de la variable y respecto de otro incremento de la variable x. Es decir, es un cociente de incrementos. Ahora lo interpretaremos desde el punto de vista físico. ¿Ya? Desde el punto de vista físico, esos incrementos que nos deriva, pues, puesto aquí, los podemos volver a escribir de otra forma, ¿no? Delta es aproximadamente D, dicen. Si X tiende a X0, o sea, es un valor bien pequeñito. Este delta se llama incremento. ¿Y este D qué se llama? Se llama diferencial. Los dos son en realidad incrementos, ¿no? La cosa es en qué contexto se maneja. Uno se maneja en el contexto matemático y otro se maneja en el contexto físico algebraico, ¿no es cierto? Entonces, ese delta de x de esta expresión, haciendo que delta es aproximadamente d, no es lo mismo, ¿ya? Aproximadamente d, va a quedar así. Y' es, en vez del delta poner diferencial de y respecto del diferencial de x. ¿Y qué es esta expresión? En física, ¿qué es eso? Se los voy a poner de otra forma. Derivada de x respecto de t. ¿Qué es esto? Velocidad, Inge. Eso es. Y eso es la derivada desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista físico, la primera derivada representa la velocidad de una partícula sobre una curva, o a lo largo de una curva, ¿de acuerdo? Y eso para nosotros, esa velocidad se llama razón de cambio. Este y' que es derivada de y respecto de x se llama razón de cambio. O si quieren, velocidad. ¿Está bien? Ahora hemos dicho, el diferencial no es lo mismo que el incremento. Y la diferencial tampoco es lo mismo que la derivada, ahí mismo, de la fórmula que hemos puesto, ¿no? El diferencial de y se llama esto, ¿a qué es igual? Es igual a y' por el diferencial de x, despejando de aquí. Este es el diferencial de y. Diferencial de y. Es igual, ¿qué es y'? Es la derivada de la función. De la función. ¿Y qué es de x? Es el diferencial de x. Así es, ya no es lo mismo. Veremos esto geométricamente, lo que nos anota aquí. El diferencial de y, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Y hemos dicho, el diferencial también es un incremento, solo que está en otro contexto, ¿ya? En el contexto algebraico. El otro está más en el contexto de laboratorio, ¿no ve?
de física. Entonces, esa interpretación veremos aquí. ¿Qué es la derivada? Esta recta. ¿Ya? Fíjense que la distancia de la recta roja a la curva, eso se llama f de x menos x sub 0. ¿Ya? La distancia de la recta roja a la curva se llama f de x menos x sub 0. Pero la distancia de la misma recta en rojo, paralela al eje x, a la recta tangente, esta distancia, eso se llama diferencial de y. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia. Este es el incremento en y, ¿no? Que es la distancia de la recta en rojo a la curva. Y el diferencial de y es la distancia de la recta en rojo a la recta tangente. Esa es la diferencia. No son lo mismo, ¿ya? En cambio en X sí son lo mismo. Esta diferencia es delta X, le hemos llamado, ¿no? X menos X sub 0. Y no varía nada más. Esto es lo mismo que el diferencial de X. El incremento sigue siendo el mismo. En cambio, en Y varía ya. El diferencial de Y es la distancia de la recta en rojo a la recta tangente. Y el delta Y es la distancia de la recta que está en rojo a, que se llama a la curva. Efectivamente, si X tiende a X sub 0, el diferencial de Y va a ser aproximadamente el delta de Y. ¿Ya? Pero no son iguales algebraicamente. Aquí está su fórmula, ¿no? El diferencial de y es igual a la derivada de la función por su diferencial de x. Ahora, entonces no es lo mismo diferencial que derivada, no es lo mismo, ¿ya? Lo que hemos puesto aquí al principio, hemos anotado así, ¿sí? Eso era derivada para nosotros, ¿no? Derivada de primer orden, derivada de f respecto de x. Esto simplemente es notación, nada más, ¿ya? No es lo mismo. Aquí lo está mostrado, lo estamos anotando y lo estamos mostrando de forma gráfica. Lo que está en verde es el diferencial de y la distancia de la recta a la curva es el delta de y. No son lo mismo. Para valores bien pequeñitos, casi son iguales. ¿Listo? Entonces, en esta parte, esto simplemente es la notación de derivada. La derivada, cuando se ha empezado a estudiarla y se la ha inventado, se ha hecho desde 3 puntos, ¿no? O sea, con 3 autores, con Newton, con Leibniz y con Cauchy. Y entonces ellos utilizaban, cada uno utilizaba su propia notación de derivada, ¿ya? Para homogeneizar esa notación de derivada, es que se ha tomado esta notación que quiere decir derivada de y respecto de x. O la otra notación derivada de f respecto de x, pero no es lo mismo que el diferencial, no es lo mismo. ¿Listo? No es lo mismo. Esto es solo por notación. Hay otra notación más. Creo que con barrita le ponían así. Entonces se ha descartado, entonces solo se toma el prima y el diferencial, porque como es por lo que les digo, ¿no? Ha venido 3 vertientes, de la de Newton, de la de Leibniz y la de Cauchy. De ahí ha salido, y para homogenizar una sola nomenclatura, es que se toma eso, pero no es lo mismo. Estamos demostrando aquí, ¿ya? Ok. Eso en cuanto a las interpretaciones de derivada. La derivada, la primera derivada de una función se puede interpretar desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista geométrico, como la pendiente de la recta tangente en cualquier parte de la curva. Desde el punto matemático, como el incremento de la variable y respecto de otro incremento de la variable x. Y desde el punto de vista físico, como la primera derivada es velocidad, y nosotros a esa velocidad le llamamos razón de cambio. ¿Está bien? Eso es. Ahora a su resultado iremos.
la derivada puede tener dos resultados, ¿ya? Un resultado es cuando se estudia en un punto. En este caso, cuando estudiamos la derivada sobre un punto, su resultado, ¿qué es? Aquí está clarito. Su resultado es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente, ¿qué es? Es un número, ¿no? La ecuación es y es igual a mx más b. Y esto es pendiente. Y ese es un número que pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, cuando la derivada se estudia en un punto en específico, en el punto x sub 0, como en este caso, su resultado va a ser un número que pertenece a los reales, que es igual a la pendiente de la recta tangente. Pero si generalizamos esta misma fórmula para cualquier x, lo voy a anotar aquí abajo. Aquí haremos, ¿no? La derivada se puede escribir así. Y punto en x igual a x sub 0. Y eso sería el límite de h que va a 0, de f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0 sobre h. O también la derivada se puede anotar de forma general para cualquier x. Y va a ser el límite de h que va a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. ¿Sí? Cuando la derivada se estudia en un punto, este resultado es un número que pertenece a los reales y se llama pendiente, ¿no? ¿Ya? Y como está de forma general, este resultado es una nueva función, g, digamos, le pondremos. G de x es una función que se llama función derivada. Que es la generalización del primero, ¿no? La primera fórmula te da derivada en un punto específico, en x sub 0. En cambio, la función derivada te da la derivada de la recta tangente en cualquier parte de la curva. ¿De acuerdo? Esas dos cosas. Entonces, resumiendo, desde la derivada de primer orden tiene tres interpretaciones: geométrica, matemática, física. Y tiene dos resultados, puede tener dos resultados. Uno que es exclusiva cuando se estudia en un punto, nos da la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y de forma general nos entrega lo que se llama función derivada. ¿Ya? Para los fines aplicativos se usará el primero y para los fines algebraicos se utilizará el segundo. ¿Listo? Ok, eso es entonces lo que tenemos en cuanto a la definición de la derivada de primer orden. Lo que nos toca ahora es ver cómo se usa pues esa definición, ¿no? Veremos cómo se usa. Y cómo se usa lo vamos a ver con un par de ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, veremos un ejercicio. Quiero calcular la siguiente derivada. Si y es igual a f de x, y eso es igual a x sobre la raíz de 2x menos 1. Yo quiero encontrar y' o lo que es lo mismo f' de x, pero con lo que tenemos hasta ahorita nomás, pues, que es definición de derivada, ¿no? Por definición. Listo. Eso quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la definición de derivada? Ahí está, lo voy a volver a anotar aquí. La definición de derivada dice es el límite de h que va a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y esa definición aplicamos a mi función, que sería esta de aquí. Entonces, y' o lo que es lo mismo, f' de x va a ser el límite de h que va a 0. Y en la fórmula, en vez de x que estamos haciendo, estamos poniendo x más h, ¿no? Por eso dice f de x más h. Entonces sería x más h sobre
la raíz de 2 veces x más h menos 1. Eso sería f de x más h. Menos la función original, ¿no? La función original es f de x es x sobre la raíz de 2x menos 1. Y todo está sobre h. Si reemplazan h igual a 0, los dos términos del numerador son iguales, por lo tanto, restando se hace 0, ¿no? 0. Entonces, por definición, calcular una derivada se resume a resolver un límite. Listo. ¿Cómo podemos resolver ese límite? Nos iremos a la otra hoja para calcular, por favor. Ya, era y igual a fx x sobre la raíz de 2x menos 1 era, ¿no? Así es, y y' era el límite de h que va a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Listo, nos has dicho entonces y' va a ser el límite de h que va a 0 y en vez de x estamos poniendo x más h en la función. Va a ser x más h sobre la raíz de 2 veces x más h menos 1 menos la función original x sobre la raíz de 2x menos 1. ¿Listo? Hay que calcular ese límite que reemplazando h igual a 0 da 0 sobre 0. Para calcular podemos hacer primero operaciones. Límite de h que va a 0. Primero sacamos como un denominador y luego hacemos extremos y medios, ¿no? H, 2x menos 1, raíz de 2x más h menos 1. Y aquí va a quedar x más h por la raíz de 2x menos 1 menos x por la raíz de 2 veces x más h menos 1. Así va a ser. Para resolver, podemos desarrollar y' es el límite de h que va a 0. Numerador x por la raíz de 2x menos 1. Y este x de atrás lo voy a traer ahí, ¿ya? Ah, no, haremos nomás ahí. H raíz de 2x menos 1 menos x raíz de 2 veces x más h. Abajo copiamos nomás lo que hay. Así es, ahora podemos agrupar este con este y factorizar lo que se pueda, que es el factor común, es x. Y' lo puedo ordenar de tal forma que se entienda. Puedo escribir esto así. ¿Sí? Entre estos factorizo x y me va a quedar ¿sí? Ahí falta aquí, me estoy dando más h veces así, ¿no? Se puede escribir así. Y esta h que ha quedado aquí, lo puedo utilizar en el segundo paréntesis y lo puedo separar, ¿no? Puedo separar ese denominador a cada sumando. Entonces sería esto sobre h y este sobre h. ¿Están de acuerdo? Ahora, en el primer paréntesis no hay problema, ¿no? En el segundo paréntesis, el primer sumando
es una diferencia de raíces. ¿Cómo se hace para resolver un límite con raíces? Se multiplica por su conjugado, ¿no? Entonces, para resolver ese límite, le multiplicaremos por su conjugado, pues. Y' es igual al límite de h que va a ser. Esto no hay problema. Y si le multiplico por el conjugado, ¿qué voy a lograr? Le multiplico y le divido por el conjugado, ¿no? Entonces en el numerador se forma una diferencia de cuadrados. Y el conjugado queda en el denominador. ¿Cuál es el conjugado? El mismo término, pero con signo cambiado. Haremos directamente x por, multiplicando y dividiendo por el conjugado, va a quedar 2x menos 1, menos 2 veces x más h, menos por menos va a quedar más 1. Así va a ser. Todo sobre h, y aquí viene el conjugado. Listo. Y en el otro término, el límite se resuelve con un tache, ¿no? Listo. Así va a quedar. Aquí, ¿qué puede quedar? Haremos operaciones. Sería 2x menos 1 menos 2x menos 2h más 1. ¿Sí? 2x se cancela con 2x y menos 1 se cancela con más 1. Y con eso creo que está resuelto. Una vez más copiaremos y Y' es el límite de h que va a 0. ¿De qué? De 1 sobre así va, ¿qué va a quedar? Queda menos 2h por x. Menos 2x por h. Y abajo queda h por todo eso. Y más raíz de 2x menos 1. Listo. Para resolver S con S, ¿no? Y una vez que se cancelan todos los términos, se evalúa el límite. Entonces, evaluando, ¿qué sería? El primer paréntesis, 1 sobre, reemplazando h igual a 0, 2x menos 1 en raíz elevado al cuadrado, ¿no? 2x menos 1 elevado al cuadrado. Por, arriba, menos 2x, abajo, reemplazando h igual a 0, 2x menos 1 más 2x menos 1, 2 veces 2x menos 1, más la raíz de 2x menos 1. ¿Listo? Y eso sería, haciendo un par de operaciones más, la derivada de expresión. En realidad, esto se llama, como hemos dicho, todo esto es una función derivada. Y ahora decimos, ¿qué pasa si x es igual a 1? Si x es igual a 1, digamos, ¿no? Entonces calculamos y' en x igual a 1. Y va a ser 1 sobre 2 por 1 es 2, menos 1 es 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Aquí queda 1 por 2 es menos 1, sobre 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, raíz de 1, más 2 por 1 es 2, menos 1, raíz de 1. Quedaría el valor de, esto es menos 1, esto es 1, el valor de 0, ¿no? ¿Esto qué es? Esta es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 1. ¿Está bien? Esos son los dos resultados que tenemos.
Por un lado, la función algebraica, la función derivada, términos algebraicos, y por otro lado, la derivada en un punto específico, que sería la pendiente de esa recta tangente. ¿Está bien? Eso es. Un ejemplo más veremos. A ver, quiero calcular esto. Y es igual e a la x por la raíz de x cuadrado menos 1. Quiero y', quiero encontrar, pero hasta el momento solo conocemos la definición. Por definición. Entonces, para calcular por definición, ya sabemos cómo es la definición de derivada. Primero acomodaremos esto, ¿no? La función es f de x, que es e a la x raíz. Y la definición de derivada es el límite de h que va a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Y entonces hacemos valer esa definición para la función. Esto va a ser límite h que va a 0. ¿Qué estamos haciendo? En vez de x, estamos poniendo x más h, ¿no? En la función. Entonces esto va a ser e a la x más h por la raíz de x más h al cuadrado menos 1 menos la función original e a la x por la raíz de x cuadrado menos 1. Todo sobre h. Y hay que resolver ese límite. ¿Cómo resolvemos ese límite? Entonces, para resolver este límite, el reemplazo directo da 0 sobre 0, ¿no? H vale 0, entonces los dos términos del numerador son idénticos, se restan, da 0. Y abajo es 0. Para resolver este límite, hacemos como hemos hecho todo, sumando y restando. ¿Qué se suma y qué se resta? Se suma y se resta un término del primero con el otro del segundo. Se escoge. Por ejemplo, del segundo voy a escoger e a la x. Como he escogido la x del otro término que está ahí, tengo que escoger el otro tipo de función. En este caso, x más h al cuadrado menos 1. También eso se suma y se resta. Así va a ser. ¿Listo? Y ahora ordenamos. Como la definición dice menos, entonces con el menos, pues. Este con este. ¿Qué se puede factorizar? No, todavía haremos un par de operaciones. Esto se puede escribir así. Al cuadrados, ¿no? Sí, ese es el primero. Más entre los otros dos, entre este y este, que podemos factorizar. Lo ordenaremos nomás. E a la x menos e a la x raíz de x cuadrado menos 1. ¿Sí es, no? Y todo está sobre h. En el primer paréntesis, ¿qué podemos factorizar? Límite de h que va a 0. Podemos factorizar e a la x por la raíz, ¿no? E a la x por la raíz. ¿Y qué va a quedar? Simplemente va a quedar e a la h menos 1. En el segundo paréntesis, ¿qué podemos factorizar? Simplemente e a la x. Y va a quedar ahora, ¿qué podemos hacer?
puedo repartir el denominador a cada sumando, ¿no? Es decir, a cada paréntesis. Aquí le pongo H y aquí le pongo H. Ahora, verificando la forma indeterminada, si reemplazamos H igual a 0, el primer sumando da 0 sobre 0, ¿no? Y el segundo sumando, reemplazando H igual a 0, también da 0 sobre 0. ¿Eso qué quiere decir? Que como la forma indeterminada se mantiene, yo puedo repartir el límite, ¿no? Y entonces calcular. Entonces se puede calcular así. Voy a repartir el límite primero a la suma y luego a esta multiplicación. Se puede calcular así, ¿no? Listo. Este límite, ¿cuánto vale? E al h menos 1 sobre h, ¿vale? 1, ¿no? Límite exponencial. Este ni siquiera está indeterminado, simplemente hay que reemplazar h igual a 0. En el tercer límite, es un límite con radicales. ¿Cómo se resuelve un límite con radicales? Multiplicando y dividiendo por su conjugado, ¿no? ¿Cuál es el conjugado? El mismo término con signo positivo. Entonces haremos todo eso. Y prima es igual. Calculando el primer límite hay que reemplazar nomás h igual a 0. Entonces queda e a la x por la raíz de x cuadrado menos 1. Por ese límite valía 1. Más límite de h que va a 0 de e a la x y le multiplicamos y le dividimos por el conjugado. Al multiplicar y dividir por el conjugado, ¿qué va a quedar? Una diferencia de cuadrados en el numerador, ¿no ve? X más h al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado más 1. Así va a quedar haciendo la diferencia de cuadrados. Y en el denominador, ¿qué va a quedar? El h multiplicado por el conjugado. El conjugado es con signo positivo. ¿Listo? Así podemos eliminar esto y podemos desarrollar, ¿no? Esto es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos el x cuadrado que queda ahí. Y ese se cancela con ese. Con eso creo que está calculado. Y e' es, esto va a ser e a la x raíz de x cuadrado menos 1. Más límite de h que va a 0, que va a quedar e a la x por 2x más h cuadrado. Factorizaré una h. Va a quedar h más 2x. ¿Qué dice? Sobre el denominador, que va a ser h raíz de todo eso. ¿Listo? Y con eso tenemos calculado el límite, ¿no? Siempre que se tacha, se evalúa, ¿no? Y e' va a ser e a la x raíz de x cuadrado menos 1. ¿Qué pasa? Más arriba que va a quedar, reemplazando h igual a 0, simplemente 2x por e a la x.
sobre, abajo reemplazando el h igual a 0, va a quedar x cuadrado menos 1 en raíz, más x cuadrado menos 1 en raíz, 2 veces x cuadrado menos 1 en raíz, que es la derivada de la función que está ahí, ¿no? Ok, de esos dos ejemplos. Para empezar, vamos a decir así. La derivada de cualquier función se puede calcular a partir de la definición. ¿Está bien? Cualquier derivada se puede calcular con la definición de derivada. Cualquiera. El problema está en que si la función es más complicada, el cálculo del límite también es más complicado, pues, ¿no? O es más largo, o es más ampuloso, ¿no? Si la función es más elaborada, tiene más cosas, digamos, imagínense que sea y igual a e a la raíz de x cubo menos 3 por el logaritmo de 1 sobre x cuadrado menos 1. Listo, calcular su derivada. Entonces, el cálculo de esta función, el límite de esa función va a ser más larga, ¿no? Más larga. Es por eso que no se utiliza este procedimiento para los temas algebraicos. ¿De acuerdo? Si la función es fácil, el límite va a ser fácil. Si la función es más elaborada, el límite va a ser más ampuloso, más largo, un poco más complicado de resolver. Es por eso que por este procedimiento no se utiliza para encontrar la derivada para los casos algebraicos de trabajo. ¿De acuerdo? Por eso se utiliza las propiedades de derivadas y las tablas de derivadas. Este es como si fuera un método auxiliar, digamos. Pasaremos entonces a lo que son las propiedades primero, ¿ya? Las propiedades de la derivada. Propiedades de derivada, no son muchas, son unas cuantas, ¿no? Entonces diremos así, si K es constante, F y G funciones. Entonces, la derivada de una constante es 0. La derivada de una función multiplicada por una constante es la constante sale fuera de la derivada. 3. La derivada de una suma o una resta de funciones es a la suma o a la resta de las derivadas. 4. La derivada de un producto de funciones es la función multiplicación, ¿no? Su derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Así va a ser. 5. La derivada de un cociente de funciones, f sobre g, es igual la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Una fórmula más, una función que sea 1 sobre f, la derivada va a ser, se cambia de signo al numerador
se eleva el denominador al cuadrado y se deriva el denominador. ¿Está bien? Así es. Solo por jugar demostraremos la 4. Con este procedimiento se pueden demostrar todas las demás. ¿Ya? Demostrar que si y es igual a f de x por g, entonces y' es igual a f' por g de x más fx por g' de x. Eso queremos demostrar. Y para demostrar en cualquier parte, en cualquier ámbito, siempre se demuestra a partir de la definición. No hay otra cosa que se use para demostrar. Si se usa otra cosa, esa otra cosa también hay que demostrarla. Entonces, aquí a la fuerza, por definición. Por definición, ¿qué es la definición de derivada? Y' o lo que es lo mismo, f' de x. Aquí es igual, es el límite de h que va a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ya, y esa definición le aplicamos a nuestra función. Nuestra función en realidad es así, ¿no? F de x multiplicado por g de x. Así es nuestra función. Entonces, y', ¿qué sería? El límite de h que va a 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la función, en vez de x, estoy poniendo x más h. Entonces va a ser f de x más h por g de x más h. Menos la función original, que para nosotros es la función multiplicación, f de x por g de x. Todo sobre h. Y hay que resolver ese límite. ¿Cómo se resuelve? Como el anterior ejercicio, ¿no? Esa es una regla. Se suma una función del primero, digamos f de x más h, por la otra función del segundo término, que sería g. Y se resta lo mismo. Listo. Ahora, paso 2, se agrupa. Siempre con el negativo, nos dicho, ¿no? Y el otro más. Siguiente paso. Ah, no. Sobre h está, ¿no? Se factoriza. ¿Qué podemos factorizar? En los dos primeros podemos factorizar f de x más h, ¿no? Y va a quedar g de x más h menos g de x, y eso le pondremos sobre h. Es decir, en el paso anterior puedo repartir el denominador a cada sumando, ¿no? Entonces, si les reparto al primero, lo puedo agrupar ahí, puedo poner una h. En el segundo término, ¿qué puedo factorizar? G de x, ¿no? Y esto va a ser entonces, haciendo el mismo procedimiento, f de x más h menos f de x, factorizar g de x, y repartiendo el denominador, ese denominador puedo ponerlo ahí. Listo. Ahora que verificamos si la forma indeterminada se mantiene. Reemplazando h igual a 0 es g de x menos g de x en el primero,
y f de x menos f de x en el segundo. Quiere decir, esto da 0 sobre 0. Esto está también 0 sobre 0. Por lo tanto, ¿qué hago? Reparto el límite, ¿no? Y prima. Entonces voy a repartir el límite primero a la suma y luego a las multiplicaciones. Va a quedar algo así. Límite de h que va a 0, de f de x más h, por el límite de h que va a 0, de g de x más h, menos g de x sobre h. Aquí vamos a hacer algo parecido. Límite del primero, de f de x más h, menos f de x sobre h, por el límite de h que va a 0, de g de x. Y calculamos cada uno. ¿Cuánto vale este límite y cuánto vale este límite? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Cuánto vale el primero? Ahí está, pues, ¿no? Por eso he puesto la fórmula. Aquí está. Cuando se trata de f, cuando todo es f, se llama f'. Cuando todo es g, se va a llamar g', ¿no? Entonces, esto es lo mismo que la definición, pero está en términos de g. Entonces, se va a llamar g'. Esto es la definición, se va a llamar f' es el límite, ¿no? Aquí simplemente evaluamos, reemplazando h igual a 0, va a quedar f de x por g' más f' y en este último límite, el límite depende de h y entonces todo lo que depende de x es constante. El límite de una constante es la misma constante, g de x. Con lo que hemos llegado a demostrar que la derivada de un producto es f' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Listo? Así es. Cualquiera de las propiedades que están ahí arriba se pueden demostrar por este camino. Cualquiera, ¿de acuerdo? O cualquier variante de eso. Siempre se puede demostrar por este camino. Un camino general. Ok, ya nos ha anotado las propiedades y ahora nos falta anotar las tablas de derivadas, ¿ya? Para la siguiente clase, ustedes se consiguen una tabla de derivadas, le piden al ayudante. Los ayudantes tienen las tablas, ¿no? Una tabla sencilla, no tienen que ser ampulosa. Máximo serán 20 fórmulas. ¿De acuerdo? Y entonces con las tablas de derivadas y las propiedades de derivadas que nos han anotado, vamos a calcular las derivadas de las funciones. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Está todo claro, ingeniero. Ok, no hay preguntas respecto al tema. Entonces, la siguiente clase, con sus tablitas de derivadas, empezamos a resolver más ejercicios, ¿ya? Desarrollando. Inge, Ok, ahora entonces, respecto al examen, ya, dígame. ¿podría pasar antes de concluir el tema? ¿Podría pasar a la definición de derivada otra vez, por favor? ¿A qué parte? A la gráfica.
Ahí está. Inge, en relación a eso, ¿podríamos decir que una diferencial podría ser lo mismo que una variación? Si lo ponemos en teoría, claro. Para cualquier diferencial podría ser igual a o a cualquier variación. Primero hay que definir qué es una variación, qué se entiende por variación, ¿no? Es que en matemática no es tan simple ponerle palabras, ¿no? Una variación puede tener otra dimensión en algún otro tipo de matemática, ¿no? Entonces eh, no es tan sencillo utilizar la palabra. Primero, si queremos decir que la diferencial es una variación, primero hay que definir qué es una variación. Una vez que yo defina la variación, en ese caso recién le puedo nombrar variación, ¿no? Por eso aquí primero he dicho que es un incremento, ¿no? Entonces un incremento es adicionarle o restarle valores, aquí está, ¿no? Adicionarle o restarle valores a un valor dado. Eso es un incremento. Y en términos matemáticos se nos ha dicho cuando, aquí está, ¿no? Cuando x se aproxima a x sub 0, es decir, casi llega al mismo punto, el incremento es aproximadamente a la diferencial, no es lo mismo. Eso nos aclarar. Entonces, lo mismo se tendría que hacer con el término de variación. Depende en qué contexto se lo maneje. ¿Ya? Ok, ¿algo más, jóvenes? Gracias. ¿No hay ninguna consulta más? Ok, entonces, ya les he subido las notas al sistema. Ustedes verifican su nota y el solucionario se los he colocado en la sala de Classroom. Si tienen alguna duda, les voy a atender los reclamos el día de mañana en el horario de clases. Ya, para eso, anótense por favor o mándenle un mensajito al WhatsApp del ayudante escribiendo su nombre completo y indicando qué pregunta del examen tienen dudas. ¿Listo? Y mañana nos reunimos en una clase de Classroom, o digo en un Zoom, y ahí les atiendo los reclamos. ¿Alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, una consulta. Respecto a las prácticas de los 100 ejercicios, dijo que iba a habilitar un nuevo link para enviar Sí, eso lo voy a la ver tarea. ahora porque el otro también me ha dicho lo mismo. Ya, eso lo solucionamos en el transcurso de la tarde. Ya los revisaré y les aviso. ¿Listo? ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, la nota ingresada en el sistema es sobre 100 la que debería ser, ¿verdad? La que ingresó. La nota que está en el sistema es sobre 100 en el examen, pero en el sistema es sobre 25 puntos. Cada Entonces, parcial vale 20. nuestra nota ahí ingresada que está ahora es sobre los 25 puntos. Ingeniero, esa es mi duda, por favor. La nota que está en el sistema, eso está sobre 100 del examen, pero sobre 25 de la nota final, ¿no? O sea, la nota que tiene usted ahí en el sistema, tiene que, si quiere sacarlo para la nota final, tiene que multiplicarlo por 0.25. Y esa es su nota del primer parcial. Lo que he subido simplemente es la nota de examen. ¿Listo? ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. De mí mi nota no hay en el sistema. Está Eso, 0. anotate, mañana lo vemos. Ah, ya está bien. Anotate y mañana vemos todas esas cosas, ¿ya? Ya está bien, ingeniero. Ok. ¿Algo más, jóvenes? Listo. Entonces, para los que tengan reclamos el día de mañana, con una sola condición, ¿no? Para tener los reclamos, tienen que ser los reclamos claros y concisos. Y si me he pasado de la nota que les he colocado, les voy a rebajar. Si no es un buen reclamo. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes.